Bueno, el tema que vamos a ver en este video es el de motores de corriente alterna. Bueno, por primero vamos a empezar lo que es la corriente directa. La corriente directa o corriente continua es aquella cuyas cargas eléctricas o electrones fluyen en un mismo sentido, en un circuito eléctrico cerrado, moviéndose del polo negativo al polo positivo, de una fuente de fuerza electromotriz, tal como ocurre en las baterías, los dínamos o en cualquier otra fuente generadora de este tipo de corriente eléctrica. Las cargas eléctricas se pueden comparar con el líquido contenido en una tubería de una instalación hidráulica. Si la función de una bomba hidráulica es poner en movimiento el líquido contenido en la tubería, la, la función de la tensión o voltaje en una tubería, la función de la tensión o voltaje que proporciona la fuente de fuerza electromotriz es proporcionalmente a bombear o poner en movimiento las cargas contenidas en el cable conductor de un circuito eléctrico. Los elementos o materiales que mejor permiten el flujo de cargas eléctricas son los metales y reciben el nombre de conductores. La corriente alterna. La corriente alterna es aquel tipo de corriente eléctrica que se caracteriza por la magnitud y la dirección, ya que presentan una variación de tipo cíclico, en tanto la manera en la cual este tipo de corrientes oscilará es en forma senoidal, es decir, que va una curva que va bajando y subiendo continuamente, y gracias a esta forma de oscilación alterna logra transmitir la energía de manera eficiente. La corriente se simboliza a partir de las letras CA en el idioma español. Se destaca además por ser la manera en la cual ingresa a nuestros hogares, trabajos, por transmitir las señales de audio y video a partir de los cables eléctricos correspondientes que la contienen. Bueno, en este caso los motores se basan su funcionamiento en un campo magnético giratorio. Dentro del campo giratorio puede haber un electroimán que gira a la misma velocidad que en el campo magnético. En este caso tendremos un motor síncrono. Una segunda posibilidad es que dentro del campo haya un bobinado sometido a inducción, por lo que aparece una corriente eléctrica y por lo tanto la fuerza Lorentz. El giro será más lento en el campo giratorio, razón por la cual el motor se denomina asíncrono o por inducción. Con respecto a la corriente de alimentación, tendremos ya sean motores monofásicos y trifásicos. De manera similar a los motores de corriente continua, los de alterna están constituidos por una parte fija denominada estator o inductor, dotado por las bobinas generadoras del campo magnético y por un estator o inducido, también llamado armadura. Algunas de las diferencias entre las corrientes alternas y continuas son las siguientes. En la alterna, la cantidad de energía que transporta se puede transportar a largas distancias y ofrece más potencia. En comparación a la continua, esta no se puede trasladar a largas distancias ya que pierde potencia. Su frecuencia en la alterna, su frecuencia es de 60 o 50 Hz y en la continua su frecuencia es de 0. La dirección de la que fluyen los electrones en la corriente alterna, esta se invierte la dirección mientras fluye en el circuito, y en la continua esta fluye en una misma dirección dentro del circuito. La corriente se varía con el tiempo y en la continua su magnitud es constante. El flujo de electrones cambia de dirección de forma constante, mientras que el flujo siempre va hacia adelante. La corriente alterna siempre es obtenida por un generador de CA o red eléctrica, y la continua se obtiene por medio de celdas o baterías.
Los parámetros pasivos dentro de la alterna son las impedancias y en la continua son solo resistencias. Bueno, la diferencia más básica entre los motores de corriente directa y corriente continua es la fuente de energía. Los motores de corriente alterna funcionan con corriente alterna y mientras que los motores de corriente directa funcionan con corriente continua, como baterías, fuentes de alimentación de corriente continua o un convertidor de corriente alterna a corriente continua. Los motores de campo de bobina de corriente directa están construidos con escobillas y un conmutador que se suman al mantenimiento, limitan la velocidad y generalmente reducen la esperanza de vida de los motores de corriente directa cepillados. Los motores de corriente alterna no usan cepillos, son muy resistentes y tienen una larga expectativa de vida. La diferencia básica final es el control de la velocidad. La velocidad de un motor de corriente directa se controla variando la corriente del devanado del inducido, mientras que la velocidad de un motor de corriente alterna se controla variando la frecuencia. Lo que comúnmente se hace con un control de frecuencia ajustable. Algunas otras diferencias de los motores de corriente alterna con los motores de corriente directa son: en cuanto a los de corriente alterna, trabaja a partir de corriente alterna y los de corriente directa es necesario aplicar corriente continua. Para regular la velocidad se hace a través de variadores de frecuencia, y en corriente directa la velocidad se aumenta con el aumento de la tensión de la corriente continua aplicada a la armadura. Otra característica de las de corriente alterna: el par motor depende del campo giratorio. En el otro caso, el par motor es proporcional a la corriente inducida y al flujo del campo magnético. Los de corriente alterna, el par de arranque es escaso. Otra característica: las partes básicas es el estator y el rotor. Trabaja a velocidades fijas y no pueden operar a velocidades bajas. Es más barato de fabricar. Pueden haber motores monofásicos y trifásicos y son utilizados en trabajos de precisión. En cuanto a otras características de motores de corriente directa, el par de arranque es fuerte. Las partes básicas es el inductor, el inducido y el colector. La velocidad es variable. Su fabricación y mantenimiento es más caro. Los tipos de motores que se encuentran en corriente directa es el shunt, el serie y el coupon, y son utilizados en trabajos ligeros y pesados. Bueno, la FEM se denomina fuerza electromotriz a la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Para ello se necesita la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos o polos de dicha fuente que sea capaz de bombear o impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado. En el sistema CGS de unidades, la unidad de la fuerza electromotriz se define como la fuerza electromotriz que actúa sobre un circuito cuando, al circular una corriente, desarrolla en un ergio por segundo. La unidad práctica FEM se denomina el voltio. Se define como 108 unidades CGS electromagnéticas. Todas las grandes centrales hidroeléctricas y térmicas producen FEM por inducción electromagnética.
Cuando se requieren grandes cantidades de energía, el coste de la energía eléctrica obtenida utilizando la inducción electromagnética es muy inferior a la de la obtenida por acción química en cualquiera de las baterías construidas. Ahora, lo que es la energía contraelectromotriz. Este es el valor absoluto de la fuerza electromotriz cuando esta es negativa. Un generador eléctrico de dos terminales en el que la intensidad I es en el sentido de la fuerza E es positiva, produce una potencia eléctrica de valor EI a partir de otro tipo de potencias, por ejemplo la mecánica o la química. Si la intensidad es negativa, absorbe una potencia de valor menos EI, entonces el generador es un receptor y E se le llama fuerza contraelectromotriz. La unidad de la fuerza contraelectromotriz es el vatio, que se simboliza con la letra V mayúscula, la misma unidad que la fuerza electromotriz. Bueno, ahora les voy a mencionar algunos elementos que se encuentran en una placa de un motor de corriente alterna. Sería el fabricante, el tipo, tamaño y forma de construcción, que vendría siendo el modelo, la clase de corriente, ya sea alterna o continua, el número de serie de fabricación de la máquina, la conexión del devanado estatórico, la tensión nominal, la corriente nominal, la potencia nominal, la clase de servicio según el número de ciclos por hora, el factor de potencia nominal, la velocidad nominal y sentido de giro, la frecuencia nominal, la forma de conexión del bobinado, la tensión rotatórica en motores de rotor bobinado, la corriente rotatórica de motores de rotor bobinado, la clase de aislamiento, el grado de protección, el año de construcción y norma de aplicación.